pasar con la seguridad. Estábamos conociendo hace algunos días información de un operativo especial que realizaron la policía de Colombia y de Costa Rica para capturar a sujetos que habían cometido fraude, especialmente para un banco, porque estaban realizando esta actividad y robándole a la gente su dinero. Lo de la ciberseguridad, sin duda alguna, genera muchos temores por lo que se hace, por las comunicaciones que tenemos, incluso por lo que pasó en el 2022 con ese ataque, ese hacker que atacó la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero ese es solo un tema, porque durante los últimos días se ha venido hablando también del 5G. Y por esa razón tener hoy a la señora ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, doña Paula Bogantes, es bien interesante, es muy importante. La tenía corriendo hace algunos minutos, pero aquí ya está. Ministra, bienvenida, ¿cómo me le va? Muchísimas gracias, muy bien, y un placer estar aquí acompañándole. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha estado? Con muchísima cosa, pero es el último, como dicen los corredores, el último sprint de la carrera y tenemos que sacar todo lo que podamos. Yo creo que alguna vez en alguna entrevista decía, uno siempre la ve en esas, hablando en las conferencias de prensa, en las conferencias de los miércoles, al lado del presidente. Obviamente como ministra pues tendrá que responder por muchas cosas, como usted misma lo dice, pero siempre digo, ¿quién será esa mujer que está ahí detrás de esa ministra? Hay un ser humano. Yo espero. Que tiene familia. Sí, yo tengo una hija adolescente de 15 años que ha sido magnífico toda esta aventura de ser mamá de una niña. Yo sigo esperando la aborrecencia, no ha llegado, no espero que llegue. Y bueno, estoy casada, mi marido es de ciudad norteamericana, estadounidense, y él vive en los Estados Unidos, entonces pues tenemos esos matrimonios modernos ahora que uno vive en un país y el otro vive en otro. Ah, ¿y él aguanta este ritmo? Los dos. ¿Ha soportado el ritmo, digamos? Sí, la verdad que, bueno, la distancia siempre la hemos sabido manejar bien. Cuando a mí me invita Manuel Tovar a formar parte del gabinete, porque acuérdense que yo entré como su viceministra, pues fue ciertamente una conversación que yo tuve que tener con él y sabíamos que el nivel de demanda, si se quiere, se iba a incrementar. Hay fines de semana que a uno le toca trabajar. Claro. Pero es una causa muy bonita, no quiero sonar muy romántica, pero usted todos los días se levanta y dice, es que si yo le pongo, el país ve la mejora. Entonces eso es lo que lo motiva a uno. Pero está en un ministerio que es de por sí muy técnico. El Ministerio de Comercio Exterior es también un ministerio muy técnico, pero hay mucha relación de negociaciones. ¿No es más bonito el Ministerio de Comercio? ¿Por qué se le metió este tren así de fácil? Vea, cuando yo antes de entrar a este gobierno trabajaba con CINDE y yo llevaba la parte de tecnologías digitales y todo esto. Entonces yo empecé a empatarme, me empezó a gustar todo lo que tenía que ver con software y de información y inteligencia artificial y todo esto. Y en su momento yo decía, si a mí me tuvieran que ofrecer, yo no me veía trabajando en el gobierno. ¿Ah, no? Yo decía, lo más cercano al sector público es con CINDE, porque CINDE tenía una relación fuerte con Comex y con Procomer. Pero yo decía, si yo tuviera que trabajar en un ministerio, yo prefiero hacerlo al MISIT por la parte de la tecnología o al INA por la parte de generación talento. Entonces eran como las dos instituciones. O sea, pero no de gobierno dentro del ministerio. No, si me decían de gobierno con ellos dos. Ah, ok. Está viendo como jerarca, es la respuesta. Comex lo disfruté muchísimo, es un ministerio que tiene gente de primera, los funcionarios de Comex son de lo mejor y como usted bien dijo, el objetivo de Comex es muy bonito, tenía mucho más empatía o no empatía, pero se pegaba más con lo que yo hacía en CINDE, pero estoy en MISIT y amo el MISIT y me encanta todo lo que nosotros vemos. ¿Por qué ese mundo? ¿Por qué le gusta? Entonces voy más atrás. ¿Por qué lo de tecnología? Medio nerd en la escuela y de la U, ¿no? Ya quisiera yo ser nerd. No. Vea, la tecnología es la que está cada vez dominando más al mundo. Sí, sin duda. ¿Verdad? Y si quiere entramos a hablar de inteligencia artificial, yo tengo discusiones con el presidente en donde yo le digo, presidente, es indudable que más pronto que tarde la inteligencia artificial va a ser quien va a dirigir o a direccionar muchísimas de las decisiones que vamos a tomar los humanos. Es la primera vez en la historia que la humanidad va a tener que compartir espacio con un ente muchísimo más inteligente que nosotros. A mí eso me da mucho susto. De hecho, ya no hay nada que hacer, ya hace parte de la vida hoy. Así es. Pero me gusta, yo le digo mucho a los colegas, el MISIT es el futuro.
Ustedes son más el presente, Sí, nosotros también somos sí, el presente, sí. pero nosotros somos quien ve el futuro en inteligencia artificial, en el espacio, en ciberseguridad. Ajá. Entonces eso me parece, a mí me emociona muchísimo. Pero ¿por qué dice que hay discusión con el presidente sobre el tema? Discusiones en el buen sentido. No, yo lo entiendo. Sí, lo él entiendo, tiene sí. él no está tan asustado, voy a decirlo, con la inteligencia artificial como yo tal vez estoy. Entonces Porque ahí entramos en esos Claro, temillas. pero cuénteme de esa discusión, ¿cómo es? Sí. Porque si él dice, si es una realidad, ¿cómo la enfrentamos? Ya la gente conoce el talante del presidente en ese sentido, ¿verdad? Sí. Vamos para adelante porque este Sí. es el camino, pero hay temor en qué sentido, ¿cómo A mí me da no estar temor. listos? Sí, no estar listos, que la inteligencia artificial va en una carrera muchísima más acelerada de ningún Ok. descubrimiento que la humanidad haya desarrollado, ni la piedra, ni el Evidentemente. fuego, ni la electricidad, ni la división del átomo, nada. Nosotros esos descubrimientos que marcaron un antes y un después Sí. en el desarrollo de la humanidad se desarrollaron con mucho más lento. Esto va súper acelerado. Yo le he dicho, a mí me asusta que ya conocemos de casos en donde empresas, hablemos de una, Facebook tuvo que desconectar a 2 computadoras porque ellas empezaron a hablarse entre ellas sin que el humano les hubiera dicho que hicieran Sí. eso. Entonces ellas ya tienen autonomía. Es que el Entonces, peligro es ese. ese es el Que peligro. lo que estamos creando adquiere autonomía y un día quiera dominarnos. Exactamente. Y entonces esos sustos son los que yo tengo, no, que el humano que va a saber, bueno, yo le digo, presidente, yo quiero ser muchísimo más, tener tal vez la visión más similar a la suya, yo tal vez porque yo leo más de este Obvio, campo, claro, que es lo que me estar toca, en su mundo. tengo un poco más de temor. Claro. ¿Cómo nos preparamos entonces? Yo creo que ¿Qué hay que estamos haciendo prevenir. para eso? Bueno, muy buena pregunta. Muchas cosas, y esto es muy importante, específicamente con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, bueno, en todas las industrias la prevención siempre es más económica que atender el problema, ¿verdad? En ciberseguridad siempre se dice, prevenir un ataque siempre va a salir más barato que atender el ataque. Claro. En inteligencia artificial hay que prepararnos. Como en la salud y como en Como cualquier en la cosa de salud, vida. exactamente. A usted que le digan que usted deje hacer esto, porque si no puede Sí. sufrir de esto, le sale más barato. Entonces, nosotros en inteligencia artificial nos dimos a la tarea durante esta administración de muchas cosas. Y una muy importante es que hablamos mucho de brecha digital y cómo hay economías que van más avanzadas porque se están aprovechando más de la tecnología que otras. Con la inteligencia artificial, esa división se puede acelerar e incrementar muchísimo más de lo que tenemos actualmente. Entonces, nosotros dijimos, nosotros no queremos no montarnos en el barco de la inteligencia artificial. No solamente por los beneficios que trae, que están constatados en muchísimos estudios, libros y demás, sino porque nosotros como economía emergente o pequeña también queremos aprovecharnos de muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, para entrar en un tema, si usted analiza el continente americano y dice unicornios, que son estas empresas, startups que de un pronto a otro son enormes porque trajeron una solución que cambia el mundo, por decirlo. La mayor concentración la tiene Estados Unidos. De ahí afuera usted ve en América Latina, son pocos los países que tienen unicornios. Costa Rica no tiene ninguno. Sí. Entonces usted dice, en nosotros, ¿cuál va a ser el partido que vamos a jugar? Vamos a apostarle y es un reto que tiene el MISITA, innovación, desarrollo, investigación y desarrollo y demás. Pero nosotros no creo que lleguemos a ser el Facebook o el Microsoft. Pero lo que sí podemos llegar a hacer es el ser el laboratorio para que muchas de estas implementaciones se hagan en Costa Rica. Somos una economía pequeña, con un porcentaje muy alto de personas con una educación alta, buena, con un cierto, si se quiere, control de riesgo, porque somos pequeños, y eso le ofrece, como Costa Rica le ofrece muchísimas ventajas a estas soluciones. Nosotros, ¿qué sí podemos hacer? Implementarlo y en el proceso de implementación, identificar mejoras que se le puede hacer a cualquiera que sea la solución que estamos presentando, y ahí hay innovación también, ¿verdad? La innovación se da en diferentes ámbitos. Entonces, con la OSD, ahora que estamos yendo la próxima semana, COMEX, el Ministerio, el MINAE y el MISIT, vamos a participar en la que se llama el MCM, que es tal vez la reunión ministerial más importante que tiene la OSD. Cuando a Costa Rica se le da la presidencia del MCM, algo importante porque nosotros somos el país miembro más nuevo de la OSD y nos dan la presidencia, qué importante. Entonces nosotros en MISIT, COMEX se acerca y nos dice, propongamos algo que sea en conjunto, que tenga que ver con temas de MISIT. Y nosotros acabábamos de pasar en octubre, usted recordará que publicamos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
Ese trabajo nos llevó meses elaborarlo. Y una de las razones por las que duramos tanto es porque empezamos a consultarle a países vecinos. ¿Ustedes qué han hecho? Cuéntenme qué incluyeron, qué no incluyeron, buenas prácticas, protocolos. El desconocimiento de inteligencia artificial es enorme. Claro. Solo 4 países de América Latina y el Caribe tienen una estrategia de inteligencia artificial. 4 de 33 países. ¿Cuáles? Costa Rica, Chile, Uruguay y Colombia. Sí. Esos son los únicos 4. Ok. De afuera, ningún Digamos otro. que vamos. Que vamos adelante. Pero vea qué importante lo que yo le acabo de decir. Es importante que el continente no se quede atrás. Claro. Aquí no se puede hablar de individualizar a los países. Aquí la unión hace la fuerza. Porque la brecha entre los que no aplican y aplican se va a hacer enorme. ¿Cómo se imagina, ministra, entonces el escenario ideal? Con una buena estrategia, digamos, ya en funcionamiento para atender, para hacerle frente o ser parte de inteligencia artificial. ¿Cómo sería? ¿Cómo, ya en un escenario en el que además la inteligencia artificial ya esté utilizada en buena parte de la vida, como seguramente va a pasar? Sí. El escenario ideal, ¿cuál es y cómo nos ve ahí? Desde diferentes, yo le puedo responder la pregunta desde diferentes ópticas. Una, que la inteligencia artificial respete siempre los principios éticos que están establecidos en la estrategia. Por ejemplo, el objetivo principal de la estrategia de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial siempre busque el bien del humano. Siempre todo el desarrollo que se haga en la inteligencia artificial sea para mejorarle el bienestar a la humanidad. Esto es muy importante, porque uno de los riesgos principales es, como todo en tecnología y todo eso, usted lo puede usar para el bien o para el mal. Entonces, eso es punto número 1. Desde una óptica de gobierno, que nosotros hablemos de un gobierno digital, es una de las metas de esa estrategia, que nosotros digitalicemos nuestros servicios. Y aquí hablo desde 2 ópticas. Una, la operatividad de un ministerio, voy a decir, ¿verdad? Desde planilla, pagos, la parte financiera, proveeduría, todo que esté digitalizado, porque eso le va a representar, entre otras cosas, a la institución un mejor uso de los recursos públicos, pero también digitalizar los servicios que le ofrece la institución a la ciudadanía. Entonces vea qué importante que usted pudiera, volviendo al ejemplo suyo del sector médico, que usted pudiera coordinar citas virtuales con su médico de chequeo. ¿Eso qué resultado nos va a tener, entre otros? Reducción de listas de espera. Por darle un ejemplo. Un ejemplo de eso, aunque suene a cine, es que, y creo que ya está pasando, tampoco es que estamos descubriendo el agua tibia, en el sentido de que si tengo un problema de salud, aprovechando todo este sistema, el médico me puede atender así está en Estados Unidos. Así es. Que me puede hacer una cirugía estando en Estados Unidos. O sea, que lleguemos a un escenario, repito, aunque suene muy de cine, eso es una verdad. Así es. Y ya se da en partes del mundo. Pues sí. Le voy a dar otro ejemplo. Hay una app que usted puede ya bajarle a su celular y usted lo alimenta de todo su historial médico. Y el app le va a decir, vea, usted debería hacerse un chequeo en tanto tiempo que incluya tales cosas porque su diagnóstico es tal. Esa primera revisión, si se quiere, qué bueno que se lo haga un sistema, una solución con inteligencia artificial. La decisión final siempre tiene que estar en el humano. Usted no puede depender 100% de un sistema que no es humano, si se quiere. Pero ese avance, esa primera revisión, si se quiere, del paciente, en este caso, que lo hagan soluciones de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, una de las tantas ventajas que tiene sobre el humano es la capacidad de analizar y guardar información. Ya quisiera yo acordarme de todo lo que yo he leído desde que nací, jamás, con costo los últimos años, ¿verdad? No. Pero la inteligencia artificial puede hacerlo, además de que tiene a su alcance y puede hacer consultas de forma muy inmediata, el Internet, el mundo del Internet. Imagínese el montón de información que tiene a su alcance. Totalmente. Ministra, y los temores, teniendo ese escenario ideal, ¿cuál puede ser? Porque a mí se me ocurre uno del que se ha hablado muchísimo, que es la posibilidad de sacrificar empleos, por ejemplo, que ya se tecnifique tanto, que es decir, que aquí nuestros compañeros, todos camarógrafos, mañana digan, no, mira, ya hay una máquina que a partir de mañana va a conducir las cámaras, que eso puede ocurrir en ministerios que se tecnifiquen demasiado o un Estado que se tecnifique demasiado y que sacrifique empleos. Al sacrificio de empleos vamos a llegar sí o sí. Sí o sí. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y vea qué interesante, la inteligencia artificial ya no va a reemplazar, como hizo la automatización, la cuarta revolución industrial, que lo que hacía, o de lo que va es que la empresa
incorpora un brazo mecánico y reemplaza al funcionario que estaba haciendo una tarea muy repetitiva, porque el brazo mecánico lo hace más rápido, demás y demás. La inteligencia artificial aquí viene a reemplazar trabajos como programadores de software. Eso no es repetitivo, diría usted, pero la inteligencia artificial, uno de los retos que tiene la humanidad es que cuando se crea la inteligencia artificial, una de las habilidades que se le da es que se puede programar. ¿Y quién mejor que la solución se conoce mejor que nadie? Claro. Entonces, reemplazo de trabajos, que nosotros nos volvamos tan codependientes de la tecnología que ya no sepamos o no nos sintamos cómodos tomando decisiones sin que tengamos el respaldo de la tecnología. Eso es un reto, que se utilice para fines bélicos. Ese es otro reto enorme. Las soluciones de inteligencia artificial sean discriminatorios, que lo pueden llegar a hacer. ¿Y por qué lo pueden llegar a hacer? Porque usted le alimenta a la solución de inteligencia artificial la información disponible. Y resulta ser que América Latina es uno de los países, uno de los retos que tiene es cómo recolectamos bien la información. Entonces ya estamos rezagados. Sí. Otra de las razones por qué Costa Rica le pidió a Comes, o en colaboración con Comes decidimos liderar esto de inteligencia artificial, porque nosotros queremos hacer un llamado a todos los países, a economías emergentes, independientemente del tamaño de la economía, que nosotros debemos de hacer la tarea, entre otras, recolección de información, para que los programas de soluciones de inteligencia artificial sean más inclusivos. Eso es uno de los temores. Y volviendo, al trabajo, vea qué importante. Cuando usted se presenta con una persona, usted usualmente le preguntan, ¿y usted qué hace? Sí. A usted no le dicen, y usted me preguntó, ¿y usted es mamá? Usted sabe que yo era Miss City y demás, pero ¿usted qué hace? ¿Qué va a pasar cuando la humanidad empiece a perder el trabajo que le define tanto la identidad a la persona? Esas son preguntas que se hacen con los gurús de inteligencia artificial. En el sentido de profesiones como tal. Y de la identidad humana. ¿Usted cómo se identifica? Sus compañeros, yo soy camarógrafo, ya, pero usted es Pedro, que es papá, que tiene un hijo, pero entre las características que lo definen a usted como persona es el trabajo que usted hace, porque nos dedicamos la mayoría del tiempo a trabajar. No debería ser así, pero es la realidad. Sí, entonces, ¿qué va a pasar cuando empecemos nosotros a la tecnología a reemplazar estos trabajos? Hay que buscarle una solución a la persona muy rápido para que no pierda esa identidad. ¿Qué nos reta como trabajadores o como... A ver, ¿yo qué le digo a mis hijos hoy? Porque quizás alguien se llena de terror diciendo, entonces, ¿yo para qué estudio tal cosa si mañana no va a funcionar? Hay cosas que ya definitivamente uno no debería estar estudiando, pero ¿qué nos reta como seres humanos a hacer si ese es el panorama, ministra? ¿Qué le digo yo a mis hijos o qué les aconsejo a un muchacho que nos está viendo o escuchando diciendo entonces lo que yo tengo que estudiar es tal cosa? Es decir, ¿a qué nos está llevando todo esto? A cambiar un poco como esa estrategia vocacional, etcétera. Así es. Vea, esto es una pregunta muy interesante que yo no le tengo la respuesta y le voy a decir por qué. Porque nosotros, la inteligencia artificial apenas se está desarrollando, están en la segunda etapa de 3 y iniciando la segunda etapa. Entonces, los humanos no sabemos, esos son mis miedos que yo le decía con el presidente, no sabemos cuáles son los otros trabajos que van a empezar a verse amenazados. Ya se tienen definidos unos, yo le dije, los ingenieros de software es uno, pero también es cierto que se identifican los que están en peligro y se crean nuevos trabajos. Le voy a dar un ejemplo, se llaman los ingenieros del prompt. Prompt es cuando usted le pregunta la solución de inteligencia artificial, ¿cómo es que yo puedo hacer X, Y, Z? Es muy importante que la pregunta se haga de forma correcta. Y ahora se hablan que hay ingenieros que van a poder hacer esas consultas correctas a las soluciones para ser más precisos, si se quiere. Pero, creatividad. Los jóvenes deben de identificar, y ya está identificado en muchos estudios y libros que se han escrito, lo que para los humanos nos resultan muchas cosas muy fáciles de hacer, para la inteligencia artificial muy difícil. Entonces, esas carreras son las que se están identificando. Psicología, por ejemplo. La inteligencia artificial puede venir a complementar la psicología, pero yo creo que al final la gran mayoría de las personas vamos a querer tener esa conversación con un humano, no con un avatar o con un bichillo ahí, un holograma o lo que sea. Entonces, sí hay carreras que ya están identificadas. Yo que les diría a los jóvenes, edúquense. Y otro tema, no crean que porque comenzaron una carrera y de camino se pasaron a otra por las razones que sea, que perdieron el tiempo. La información es poder.
Y si algo tiene la inteligencia artificial sobre los humanos es que es experta en un montón de áreas. Nosotros nunca lograremos alcanzar el expertise de la inteligencia artificial. Pero usted sabe, si usted estudió Derecho y después se fue por tecnología, su capacidad de razonamiento es mucho más amplio. Claro. Entonces, estudien lo que les gusta. No lo que los va a hacer millonarios, lo que van a poder hacer con pasión, porque al final del día, qué pereza, tener un trabajo que usted odia, que le paga bien, pues usted es miserable. Sí, sí. En cambio, entonces, busquen cuál es su pasión y dentro de esa pasión identifiquen cuáles son las carreras que tienen un futuro prometedor, si se quiere. Una de las cosas que quizás genera entonces mucho temor, ministra, incluso porque cuando apareció en Internet y se convirtió en una herramienta de trabajo, bienvenido, pero cuando se convirtió en una herramienta para delincuencia, como nos pasó o pasa con los hackers, por ejemplo, ese es el gran temor. Con inteligencia artificial lo que estamos además es potenciando la posibilidad del delincuente. Digamos, está ahí, no es porque finalmente, qué pesar que salieron los delincuentes, pues que están ahí y ellos se van a aprovechar de cualquier cosa. Ahí es donde también seguramente, ministra, podríamos tener un reto muy grande. Y se lo pregunto por lo siguiente. Si alguien fue capaz de hackear la caja con inteligencia artificial, ¿qué barbaridad pueda pasar? Eso es verdad, ¿verdad? Así es decir, absolutamente. Esto es una carrera entre los buenos y los malos en ciberseguridad. Es así, entre los buenos y los malos. Usted lo dijo bien. La inteligencia artificial lo puede usar una empresa para protegerse, como lo puede usar una empresa para atacar a otra, o un grupo de cibercriminales para atacar a otro. Y a mí me preguntan mucho en noviembre cuando tuvimos los incidentes, por ejemplo el de Recope. Pero ministra, usted nos había dicho que ya teníamos protecciones. Sí, y de 2 años. En los últimos 2 años, nosotros podemos darle una lista de más de 41 instituciones de gobierno que tienen una protección óptima, que antes no se tenía. Pero yo no le puedo garantizar a usted que Costa Rica no va a volver a ser víctima de un ciberataque. Es más, le puedo garantizar que volverá a ser víctima de un ciberataque. Por muchas razones y entre otras porque los hackers malignos que existen en el mundo, que muchos de ellos son patrocinados por gobiernos, están utilizando lo último en tecnología para poder entrar a su casa, a su empresa. Entonces es responsabilidad nuestra subir siempre los niveles de protección. Claro, el domo. Así es, domo. así es. Pero ministra, yo tenía esa pregunta textual. ¿Existe la posibilidad de que nos vuelva a ocurrir el ataque del 2022? Y usted me la acaba de responder en automático y muy contundente. Sí. Yo no garantizo eso. Bueno, yo no le puedo garantizar a usted que vayamos a sufrir un ataque tan fuerte como el que sufrimos en el 2022. No lo creo, porque ya nosotros hemos tomado las medidas preventivas para no llegar a eso. Recordemos que en el 2022... ambas instituciones no habían implementado los softwares necesarios para decir que tenían una protección óptima. No la tenían. Habían huecos, habían puertas traseras abiertas. Lo que yo le estoy diciendo es que volveremos a sufrir un ciberataque. Lo sufrimos en noviembre. ¿Y qué fue lo que pasó? El hacker entró y en el momento en que entró a su casa, por usar el ejemplo, los sistemas de alarma lo identificaron, lo atraparon y lo expulsaron. Pero la penetración se dio, eso es un ciberataque. O sea, el ataque ocurrió. El ataque ocurrió. No hubo robo de información, no se comprometieron servidores, no hubo nada. No se robó nada el ladrón de su casa. Pero él entró. Ahí entra la inteligencia artificial. ¿Cómo hacer para lograr que el ladrón entre a su casa? Y desde la óptica de seguridad, ¿cómo hacer? Evitar que el ladrón entre, pero sí entra, que no se lleve nada. Entonces nosotros estamos con muchísima mejor protección de la que tuvimos en el 2022 a hoy. ¿Vamos a sufrir otro ciberataque? Seguramente que sí. ¿Con las mismas consecuencias del 2022? Yo no lo creo, porque ya estamos mejor preparados. Pero le pongo otro reto en la mesa, la computación cuántica. Uno de los retos más grandes, de los temores más grandes que se discuten cuando se habla de la computación cuántica es que por la velocidad de análisis que tiene o de operación que tiene la computación cuántica, se habla de que las llaves de ciberseguridad todas se van a... es como, yo me imagino como que la casa tiene un montón de candados y de pronto usted le mete una carga de energía y explotan. Y si eso pasa, las instituciones quedarían desprotegidas. Entonces, ahorita estamos nosotros inclusive hablando con un laboratorio en Europa para lo que yo le decía, usemos a Costa Rica como un laboratorio para empezar a hacer prácticas con computación cuántica en el encriptado de ciberseguridad. Eso es una ventaja, o es un proyecto que estamos impulsando desde el MISIT. Ministra, le voy a pedir un favor especial.
háblele a mi tía porque no debe estar entendiendo nada de computación cuántica. Sí. Estamos hablando en chino literal. Sí. Entonces, con plasticina... Sí. ¿De qué va la computación cuántica? ¿Qué es computación? Sí, la computación cuántica, para hablarlo en términos muy sencillos, es, imagínese una computadora que en este momento trabaja o un vehículo que va en su máxima velocidad en la carretera a 100 kilómetros por hora, la computación cuántica va a poder ir a 1000 kilómetros por hora. Entonces, son computadoras que tienen una capacidad de análisis de información muchísima más alto de lo que actualmente nosotros tenemos, que requieren mucha energía y un montón de otras cosas, pero eso es, el presidente le gusta decir, es como un cerebro, ¿verdad? Es como tener una computadora que, repito, porque analiza información tan rápida, puede crear inteligencia, que eso es algo que la humanidad nunca se había enfrentado antes. Entonces, eso es. Computación cuántica es una computadora que actualmente usted tiene que analiza información a velocidad 100, estoy inventando el número, esta lo va a poder hacer a velocidad 1000. Entonces, el nivel de respuesta y de análisis que nosotros vamos a recibir es muchísimo más rápido y más preciso. Y entonces, ¿en qué momento esa herramienta, computación cuántica, es capaz de romper mi seguridad? Romper los candados de mi casa. De su casa. Cuando nosotros empecemos como sociedades, como planeta, a empezar a utilizar soluciones que se apoyan de la computación cuántica, actualmente solo ciertas empresas lo tienen, Microsoft es una, pero cuando nosotros empecemos ahora sí a incorporar, a subirle el nivel a las computadoras y lleguemos a ese nivel, es que se pueden presentar o se estima que se van a empezar a presentar estos problemas. Para eso falta, porque esa tecnología apenas se está desarrollando, pero viene, es el óptimo de maximización de uso, si se quiere, de la inteligencia artificial. En este momento es como que usted usted es el piloto más bueno que hay y lo mete en un carro que solo va a 100 kilómetros por hora. Usted, la inteligencia artificial, usted dice, no, a mí móntenme en aquel deportivo porque va a 1000, porque entonces yo le puedo llegar a darle la respuesta de forma más rápida, pero todavía estamos como humanidad desarrollándola. Pero es bueno prepararse para eso. Es bueno prepararse, prevenir. Entonces, por ejemplo, cuando se busca una ley marco, por ejemplo, de ciberseguridad, que a propósito está la discusión todavía, ¿verdad? De los que están en la Asamblea Legislativa, los proyectos, sí. ¿Se está quedando un poquito viejo el texto? Sí. ¿Eso habrá que renovarlo hora? Vea, eso es una muy buena pregunta. Nosotros desde el MISID no creemos que el país está en este momento en un punto en donde deberíamos de estar pensando en cómo regular la inteligencia artificial. Ya nosotros trabajamos en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que define principios, lineamientos, guías que se basaron en los principios de la OSD, de UNESCO, el Hiroshima Act, o sea, un montón de instrumentos internacionales de donde nos apoyamos. Nosotros creemos que actualmente Costa Rica debería de enfocarse en la implementación, uso, beneficios de la inteligencia artificial, acompañados con el desarrollo de un ecosistema local que apoye en soluciones de inteligencia artificial. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Yo quisiera, como MISID, que el gobierno central estuviera digitalizado y que incorporara soluciones de inteligencia artificial, la caja, que las listas de espera se manejaran a través de una solución de inteligencia artificial para ayudarnos a definir a dónde están los cuellos de botella. Y que esa solución me la dé una empresa local, para no tener que yo estarlo contratando de empresas internacionales. Nada malo con eso, pero qué bonito que fuera una empresa local. Entonces, ese debería ser el enfoque de inteligencia artificial como país y no entrar en la regulación. Y qué mejor ejemplo que la Unión Europea. Ellos aprobaron hace unos años lo que se llama el AI Act, que es un marco legal que lo que hace es que regula el uso, y actualmente una de las críticas fuertes que está recibiendo la Unión Europea es que gracias a esa ley que regula y sanciona, tiene muy definidas las sanciones, empresas están temerosas de ir a invertir en Europa y en cambio se quedan en Estados Unidos o se van a países árabes, por ejemplo, como está pasando, o asiáticos, en donde tienen mayor libertad de investigación y desarrollo y de aplicación de temas de innovación. Costa Rica debería estar en esa arena y no en la regulatoria. Claro, por eso insistir en lo que llamaron en su momento la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Así es. Una especie de CIA nuestra, bueno, FBI nuestro. Así es, como un policía de instituciones para
para ciberataques. Usted ha insistido en que eso no tiene que ver con SUTEL, que SUTEL no sería la entidad encargada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos ese sistema, o sea, por lo menos esa superintendencia? Vea, la SUTEL se crea en el 2009 a raíz de la apertura de la industria de telecomunicaciones en el país. Y la SUTEL, la competencia de SUTEL es ser el ente regulador de telecomunicaciones. ¿Sí? Ciertamente, y yo lo he dicho mucho, 5G es la superautopista por donde corre el Internet. ¿Sí? Inteligencia artificial, ciberseguridad y otros, pero esa es la superautopista, telecom. Sin embargo, ciberseguridad no debe de limitarse únicamente a la superautopista. Usted quiere tener policías en la superautopista y usted también quiere tener policías en hospitales, en escuelas, en su casa, y todo eso es ciberseguridad. Entonces, pretender pasarle la obligación a SUTEL, cuya competencia es únicamente en telecomunicaciones, y decirle, ahora ustedes tienen que encargar de la ciberseguridad, independientemente cuál industria es no estar viendo el árbol y no ver el bosque. Nosotros que hemos propuesto, lo hemos hablado, hemos participado en mesas técnicas y demás, que la división de ciberseguridad en el MISID ya no son 3 personas, son 21, llevamos protección 24/7, ya el talento es de lo mejor que hay en el país, o sea, las mejoras son palpables. ¿Qué decimos? Si existe ese temor, hagámosla con que sea una división del MISID con desconcentración mínima, ¿sí? Para evitar ese tema político que le han querido poner. Vale, hagamos la desconcentración mínima. ¿Y por qué mínima? Porque cuando es desconcentración mínima es una entidad que cae bajo el MISIT o el ministerio que sea, y los servicios de planilla, compras, etcétera, financiero, demás, se los da la entidad, en este caso el MISIT. Sí. Entonces no dupliquemos. Esos departamentos ya se los está dando el MISIT a esta división, separémosla, sin embargo, y le damos cierta autonomía, pero con desconcentración mínima del MISIT. ¿Por qué? Porque actualmente todo el presupuesto de esta unidad viene del MISIT. Y fue un compromiso que el presidente y yo adquirimos cuando yo me pasé al MISIT, y él ha cumplido con su palabra, y uno de los ministros que más nos ha apoyado en esto es el ministro Nogui, a costa de Hacienda, porque ellos fueron víctimas del ciberataque, sí. Él lo conoció de primera mano. Entonces, ¿por qué no pasarlo a SUTEL? Ya lo dije, porque SUTEL no tiene el expertise, no tiene la competencia. Cuando SUTEL se crea es solo para telecomunicaciones, y ciberseguridad ve telecomunicaciones, salud, agro, transporte, educación, todo. Entonces no tiene sentido. Claro. Ministra, voy a cumplir un compromiso. Regresamos con esta entrevista aquí en Asiento Extra porque nos quedan muchos temas. Yo no creo que vaya a alcanzar en un solo programa abarcar tanta cosa que tenemos que hablar con doña Paula Bogantes, que es la ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología y Telecomunicaciones, hoy aquí en Asiento Extra. Cumplimos el compromiso, ya volvemos. Aquí estamos con ustedes, Asiento Extra, este programa que se transmite a través de nuestra radio 92.3 FM y de Extra Televisión. Hoy, invitada especial, Paula Bogantes, la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Qué nombre tan largo que tiene. MISIT, mejor, ¿verdad? Así es. Yo a todos mis colegas les digo MISIT, es más sencillo. Sí, claro, se comprende más. Sí, sí. La primera media hora se nos fue hablando de inteligencia artificial, y yo creo, ministra, que es un tema tan apasionante que usted puede durar toda una tarde hablando, porque cuando usted estaba haciendo referencia a todo el sistema, a la Dirección Nacional de Ciberseguridad y todo, estaba recordando cosas que hemos hablado en la radio y hemos visto en las ediciones de televisión de inteligencia artificial, haciendo referencia, por ejemplo, que hoy en día ya hacen canciones con una aplicación, dicen qué tema, qué ritmo, y hace la composición. Piensa uno en el compositor, en todos esos que están quedando detrás. Pero además, en algún momento conocimos videos, por ejemplo, cuando murió el Papa Francisco, abrazando a Pelé y llegando al cielo. Todo eso hace parte de una nueva creatividad que nos está empujando precisamente a ser más creativos. Y digo, podemos pasar toda la tarde hablando, pero es que tengo otros temas que tengo que abordar rápidamente. Ministra, pero me asalta una duda ahora que usted está hablando también del presidente Chávez. ¿Cómo es trabajar con el presidente Chávez? Para mí es un absoluto placer. ¿Por qué? Yo disfruto cada minuto que estoy con él. ¿Por qué? Porque es una persona sumamente inteligente. Pero
De hecho, ahora que yo le decía, ya quisiera yo recordarme todo lo que yo leo desde que tengo uso de memoria. La capacidad de memoria, no sé si es así como se dice, que tiene el presidente es impresionante. Yo se la puedo reconocer a muy pocas personas en mis añitos de vida, que son muchos. Él tiene una memoria envidiable. Entonces, no solamente tiene una muy buena memoria, sino que el presidente, en la función que tuvo en el Banco Mundial y su experiencia laboral, fue una que lo preparó para ser presidente. Usted se siente a hablar con él de tecnología y él le responde y tenemos una conversación rica, ¿verdad? Con sustancia. Y acto seguido se sienta el ministro de Agricultura, Víctor Julio, a hablarle de ganado y él le discute y le dice como si fuera... como que si hubiera trabajado en el campo. Y después entra el ministro de Hacienda, bueno, él es economista, sí, y es a donde él se siente más a gusto, pero de tú a tú. Y después, no importa el tema que sea que usted habla con el presidente, él se lo discute con conocimiento, con sustancia. Sí. Y eso es muy rico, y así es como debería ser el presidente, porque al final es el gerente de la empresa. Nosotros somos los directores de las divisiones, él es el gerente de la empresa. Además es una persona que tiene un sentido del humor que a mí me encantan. Él y yo hicimos muy buena química desde un principio y a hoy nos llevamos muy bien. Yo en este momento el presidente, al gabinete en general, le estoy apoyando. Usted sabe que no hay ministro de la presidencia o ministra de la presidencia. Y una de las funciones, el Ministerio de la Presidencia tiene dos funciones importantes. Una es el punto de contacto con la Asamblea Legislativa y el otro es el jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete lo que hace es que coordina con los demás colegas temas varios, un proyecto que se pegó porque hay que coordinarlo. Yo estoy apoyando en este momento con esa función como jefe de gabinete. Entonces, mi relación con él ahora es mucho más frecuente, tal vez no más cercana porque ya teníamos una muy bonita relación, pero más frecuente. Yo me reúno con él todas las semanas. Ya ¿Ahora tienes temas oficina en Casa Presidencial? No, pero yo ahora voy con más frecuencia a Casa Presidencial. Mi casa sigue siendo el MISID, pero estamos a 100 metros, ¿verdad? Sí. Entonces, mi casa sigue siendo el MISID, pero sí que yo ahora, mi agenda ya no incluye únicamente temas del MISID. Yo ahora veo temas varios, los que nosotros tenemos, por ejemplo, en esta administración identificado un número importante de proyectos a los que llamamos proyectos estrella. Entre ellos incluyen temas del MEP, de vivienda, de la CNE, de transporte, puentes, construcción de escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Hospitales y demás. Y todos estos proyectos estrella, bueno, pues yo ahora con un equipo de Casa Presidencial les damos seguimiento a dónde se pegó, por qué, a quién tengo yo que llamar, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a su pregunta, mi relación con él desde que nos conocimos, hicimos química, nos llevamos muy bien. ¿Cómo se conoció? Porque yo era viceministra de Comex. Claro. Ahí fue donde nos conocimos. Yo lo conocí hasta esta administración, antes yo no conocía a don Rodrigo. Pero de nuevo, a mí me gusta muchísimo el hecho de que uno siempre aprende con él. Él siempre tiene un buen ejemplo. Él siempre, vea, yo soy una persona que a mí me encanta prepararme para las reuniones con él y qué me podrá preguntar y las respuestas y llevemos todo. Siempre hace una pregunta o presenta un escenario que uno dice, yo no había pensado en eso, pero tiene toda la razón. Sí. Y qué rico trabajar con una persona que es así, ¿verdad? Él es una máquina de ejecución. Él quiere que todo se ejecute según el marco de la ley, sin brincarnos procesos, pero en tiempos óptimos, ¿verdad? Y es muy satisfactorio ver cómo él y los compañeros de gabinete, todos estamos montados en el mismo barco y todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, eso es muy bonito. ¿Ustedes no hablan del tonito? Presidente, bájale un poquito, o ese es su tono y ese es su estilo, ese es su talante. Yo creo ¿O si lo hablan en algún momento, ya que son muy cercanos? Vea, yo creo que la gente, una cosa es el presidente que escuchan tal vez en conferencias de prensa y el otro es el presidente que nosotros escuchamos cuando nos sentamos con él, nos lleva las mangas a ver cómo solucionamos un problema. Don Rodrigo es súper chabacanero en dicharachero es lo que él es, súper dicharachero, vive tirando chistes en la mesa para que uno se muera de risa. No es el presidente enérgico que ustedes ven a veces en conferencia de prensa, puede llegar a serlo. Y nadie quiere, pregúntale a alguno de mis colegas, ninguno quiere la regañada del jefe, porque todos hemos pasado por ahí o no en vivo. A mí me ha regañado un par de veces y uno dice, pucha, qué torta, espero que lo regañe el papá. Pero está bien, así tiene que ser, él es el presidente de la República, con respeto, siempre con respeto. Una pregunta, puede sonar muy callejera, pero se la voy a hacer al final. ¿Jode mucho?
No, el presidente no molesta. Él es exigente, súper exigente, y eso está bien. Yo soy muy exigente también, sí. Pero eso está bien. Son 4 años, aprovechémoslos. Eso, yo no le critico en lo más mínimo la exigencia. Él le dice a usted, ¿para cuándo me trae esto? Y usted le dice, para dentro de 3 semanas, hagámosla en 2. Y usted no puede discutirle, entonces lo ponen a uno a correr. Sí. Yo le digo muchas veces al equipo mío del MISID, perdonen que yo sea tan exigente, pero hemos logrado demostrar durante todos estos años que hemos cumplido con todas y cada una de las exigencias. Entonces, como seres humanos, exijámonos más todos los días. Y él es sumamente exigente. Tiene un trato, yo no puedo quejarme del trato del presidente. Conmigo siempre ha sido amable, caballeroso, dulce. Es más, le voy a contar una anécdota. Yo perdí a mis 2 padres en esta administración, lamentablemente, con un plazo de 10 meses entre una muerte y otra. Pucha. Y a mí me afectó muchísimo la de mi mamá. Y yo no quería molestar al presidente con esa noticia. ¿Para qué? Él tiene cosas más importantes en las que debe estarse ocupando. Y el chisme le llegó. Y recuerdo una vez que me dijo, Paula, a la oficina, terminamos una reunión con varios colegas y dijo, Paula, usted se queda. Y me dijo, cuéntame qué es lo que está pasando con su mamá. Terminamos llorando los 2 en el sofá de su oficina. Llorando. A ese nivel de colaboración o trabajo entre colegas, ¿sí? Respetando su investidura. Eso es el don Rodrigo Chávez para mí. Ha sido tal vez el mejor jefe que yo he tenido. ¿Cómo viven ustedes, ya que está muy cercana ahora al presidente y ahora que no hay también el ministro de la presidencia, cómo viven este conflicto político tan permanente con una asamblea en la que pues el ambiente, hay que decirlo, es muy hostil Sí. en momentos? Las redes sociales, una agresividad que es brutal contra todo el mundo, de todos contra todos. Pero eso allá adentro, ustedes en la presidencia, ¿cómo lo viven? Viendo la radicalización, si en algún momento se reflexiona por qué tal tema no lo abordamos de manera distinta para que no nos vuelvan la vida a pedazos, no sé. ¿Cómo se maneja eso allá adentro? El ambiente político que no es nada agradable. Sí. Vea, Henry, yo no me veía trabajando en política, yo se lo dije al principio. Y creo que la política tiene un montón de cosas muy bonitas. A través de estos puestos que uno puede echar para adelante el país, ver progreso, bienestar para los costarricenses y demás. Pero tiene una parte muy perversa. Y es cuando la persona, el funcionario público, independientemente en cuál poder de la República esté, antepone rencillas, celos, intereses personales o de partido ante el progreso nacional. Eso yo lo he visto ahora de primera mano. ¿Lo ha vivido? Lo he vivido. El MISID ha sido víctima de eso, porque no se aprueban leyes por razones varias. Es muy lamentable, porque la misma Constitución Política dice que, por usar el ejemplo de la Asamblea Legislativa está conformada por 57 diputados que representan X partidos, pero cuando llegan a la Asamblea, la bandera la de Costa Rica, está dicho así en la Constitución Pública. Entonces uno dice, ¿qué pasó con eso? Sí. Si yo fuera presidente de la Asamblea Legislativa, yo le prohibiría a todos los diputados tener la bandera en su cubículo. ¿Por qué? Si usted fue del partido X, pero ahora estamos todos por Costa Rica. Eliminemos esas divisiones. Aquí estamos todos peleando por lo mismo, ¿cierto? ¿El proyecto es bueno para el país? ¿O no? ¿O no? Y discutámoslo de fondo. Independientemente quién lo presentó. Pero eso no se da. Entonces, es muy lamentable. Y usted me preguntaba por el presidente. Él es muy exigente. Y una de sus mayores molestias es la inoperancia, la mediocridad, la ineficiencia de cualquier persona. Nosotros como colegas o como ministros que estamos bajo su mando o cualquier otro funcionario público de cualquier poder de la República, él es exigente o estos 3 temas y muchos otros le molestan porque es parte de su personalidad y así tiene que ser, repito. No puede ser que la Asamblea Legislativa no logremos avanzar en 4-3. Por la vía rápida, discutámoslo por la vía rápida. ¿Por qué? Porque llevamos más de 20 años poniendo este tema en la mesa y no lo avanzamos. O así un montón de otros temas. Yo le puedo hablar de proyectos de ciberseguridad, privacidad del dato. Desde el 2022 se presentó el proyecto y no avanza. Gobernanza del dato, ciberseguridad. ¿Por qué? Porque un grupo de diputados y diputadas se quieren sacar el clavo con el MISID y quitémoslo al MISID y pasémoslo a SUTEL. Pero yo ya le expliqué, no tiene lógica. Y yo estoy en el MISID, pero yo me voy ahorita. No lo personalicen. El MISID es la institución que tiene la competencia. Désela al MISID. A mí sáqueme de la foto, ¿verdad? Entonces,
Es muy difícil. Le voy a decir también que es muy difícil. Los últimos allanamientos, las últimas acciones del Poder Judicial. Yo le soy muy franca, yo me senté ya con mi hija adolescente y le dije, mamita, yo no te puedo asegurar que eso no llegue a pasar. No debería, pues yo no tengo nada. Pero ya uno no sabe. Vea cómo trataron a Marta Esquivel. Entonces, vivir con ese miedo, con que la ambulancia, la sirena que sonó, no la ambulancia, la sirena, y uno dice... ahí viene por mí. Ajá. Y yo no tengo temor ni rabo que me majen, a mí llévenme y rebusquen que no van a encontrar nada. Pero ¿por qué tenemos que vivir con ese temor? Pero se siente eso en el gabinete, en los ministros. Por supuesto, sobre todo cuando en el último, el último allanamiento que hicieron, Batalla y todo a Batalla, Alejandro Picado de la CNE, que lo dejan en libertad, que ni siquiera le imponen medidas cautelares. Entonces uno dice, ¿para qué el show? No, reenfoquémonos, es como en la computadora, apriete el botón de reset, volvamos a hacerlo y hagámoslo bien. Al final todos estamos para sacar al país adelante, independientemente de quién es el que está en el poder, de qué partido pertenece, no importa, así debería ser. Ministra, me quedan 10 minutos y no hemos hablado del 5G, por ejemplo. Muy bien. ¿Cómo va? 5G va muy bien. Nosotros ya publicamos los convenios, si se quiere, los acuerdos o los compromisos que adquirieron los 2 operadores nacionales y 5 operadores regionales, muchos de ellos, 4 de ellos cooperativas, como resultado de la subasta de frecuencias que se hicieron. Y esperamos próximamente estar ahora sí firmando los contratos, en palabras sencillas, con estas empresas para darles el banderazo y empiece con despliegue de infraestructura 5G. Yo espero que un acto seguido, esto lo estaremos haciendo alrededor del mes de junio, julio, o sea, ya viene. O sea, ya, el otro mes. Ya, el otro mes. Y pasado eso... Pero digo, el otro mes para ponerle fechas estilo su jefe. Sí. En junio o julio, ¿qué estamos haciendo? Firmando, ya, antenas ya hay. Nosotros firmando contratos con los operadores, los 2 operadores nacionales que participaron en la subasta, que son Liberty y Claro, y 5 operadores regionales, firmando contrato, ya usted con la subasta adquirió estos compromisos. Ya nosotros validamos que usted puede cumplir con esos compromisos, es el banderazo, ahora sí, empiece a cumplir con esos compromisos, empiece a hacer despliegue de infraestructura. Ya hay antenas, pero las antenas tienen que tener el equipo necesario para el despliegue de 5G y nosotros, gobierno, tenemos que darle las frecuencias. Esas frecuencias no se han pasado hasta que no firmemos esos contratos. En el momento en que ya eso pasó, entonces es cosa de meses para empezar el país ver 5G en el país, porque ya tienen las frecuencias y ya instalaron el equipo. ¿Ok? Eso por ese lado. Y por el ICE es el que está en este momento analizando diferentes modelos de negocio, porque recuerde que ellos tienen una medida cautelar que les puso un paro en el proceso licitatorio de equipamiento para poder adquirir equipo y poder hacer instalación de 5G. Ellos no tuvieron que participar en la subasta porque ellos ya tenían frecuencias, ¿sí? Pero entonces el ICE pues está lidiando con eso. No se quieren quedar, ellos no quieren quedar atrás, entonces están desarrollando otros modelos de negocio como grupo ICE para en los próximos meses también ofrecer 5G en el mercado. ¿Cómo quedó la relación teniendo en cuenta el escenario del 5G con China, ministra? Obviamente que uno supone que esas relaciones se lastiman porque pues China tiene un interés, Huawei tenía este interés y cuando se define que no participa, aunque muchos de esos equipos los vamos a aprovechar, ¿verdad? ¿Es así? ¿Cómo queda esa relación? Vea, Huawei en el ICE, para ciertos negocios del ICE, ha sido el único proveedor o el proveedor con mayor participación. 4G es un ejemplo. Entonces, sí, los equipos de Huawei hay que aprovecharlos. Es buena tecnología. Yo no voy a venir aquí a mentirle a usted, decirle que la tecnología Huawei no es buena. Es buena, es una de las mejores. El problema que nosotros logramos, o el problema que nosotros tenemos con Huawei específicamente, son las prácticas de negocio que venía aplicando con el ICE específicamente, en donde la Contraloría misma declara, cuando hace un análisis de las últimas contrataciones que ha hecho el ICE en más de una década, declara varios riesgos, y uno de los riesgos fue corrupción o concentración de tecnología en un único proveedor. Eso es peligrosísimo que una empresa lo haga, ¿sí? Entonces, todo esto estaba pasando en el ICE. ¿Qué pasa? Que nosotros trabajamos en el decreto de ciberseguridad en redes 5G y superiores, incluimos el convenio Budapest y China queda excluido. China queda excluido porque ellos no han querido comprometerse a ese convenio. Un convenio que fue ratificado por la Asamblea Legislativa en el 2017. Nosotros cuando empezamos a trabajar en el decreto dijimos, ¿qué hay? ¿Qué tenemos
a nuestra disposición para poder montar este decreto y encontramos el convenio de Budapest, que era parte de la estrategia de ciberseguridad del MISIT, y lo incorporamos y adelante. ¿Cómo está la relación con China? Vea, específicamente con el tema de 5G, pues sí, tenemos diferencias de pensamiento de cómo vamos a atender ese tema y desde el MISID, desde Cancillería, nosotros seguimos esa relación con China. Pero China no se limita únicamente a 5G. Nosotros la relación con China, firmamos un tratado de libre comercio que data de 15 años para atrás. Entonces, sigamos trabajando en maximizar o potencializar ese tratado de libre comercio, que si usted entonces se echa para atrás y analiza cuál ha sido el beneficio del tratado de libre comercio de China versus, hablemos de otro país del continente asiático, Japón, con quien no tenemos un tratado de libre comercio, los números de exportación son muy similares. Entonces vos decís, qué raro siendo China una de las economías más grandes del mundo, muchos expertos dirán la economía más fuerte en unos años, que nosotros no logremos sacar más provecho versus Japón, que no, con quien no tenemos un tratado de libre comercio. Entonces ahí hay un tema que estamos atendiendo. Claro, porque no suena bien, digo, pelear con un buen socio. Así es. Y China va a ser un excelente socio. Debería de serlo, ya lo dijo usted, bueno, se lo digo yo, China es, la economía china será o es una de las economías más fuertes del mundo y muchos dicen es la próxima potencia mundial, superando a los Estados Unidos. Entonces vos decís, bueno, ojalá la relación con China mejore, pero que sea de beneficio para los dos. Y maximicemos ese beneficio. Es que ahorita, ya le digo, estamos exportando lo mismo que exportamos a Japón, entonces ¿para qué el Tratado de Libre Comercio? ¿Y a dónde está la inversión extranjera directa a China? No hay en el país. Es por un tema propio del país. China es muy nacionalista y esa es la política que ellos tienen, enhorabuena. Pero nosotros no tenemos inversión extranjera a China. Tenemos japonesa, tenemos coreana, surcoreana, pero no tenemos china, o muy poca la china. Creo que la empleabilidad o las empresas chinas que emplean a costarricenses en este país no superan los 600. Mientras que de empresas norteamericanas es altísimo. Coreanas, japonesas superan los 3.000. Entonces la relación no se está dando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, de ahí veamos a ver qué es lo que está pasando. Usted también entonces analiza cuáles son las inversiones fuertes de China en el continente americano. Mucho es extracción de minerales y Costa Rica no tiene minerales. Entonces por ahí no hay un interés del país asiático en nosotros, en nuestra nación. Pero bueno, esas son las consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de esa relación vis a vis país. Ministra, nos tocó un segundo capítulo, ¿podemos? Sí, adelante, por favor. Lo vamos a coordinar. Muy bien. Vamos a coordinar porque yo no sé en qué momento ya son las 2:55, ya estamos cerrando nuestro programa, pero ha sido agradable. Muchas Ministra, gracias. le agradezco mucho que haya tomado el tiempo de venir. Obviamente que hay un interés en el tema de 5G, ciberseguridad, pero regularmente en este programa me gusta también conocer del ser humano porque hay una persona detrás de ese ministro que siente, que vive y la pasión con la que usted habla me encanta y obviamente que eso se transmite también y hay que hacerlo. Así que, ministra, le agradezco muchísimo que haya venido. Un placer, lo disfruté muchísimo y quedo a la espera de la otra invitación. Eso me alegra mucho que lo diga, que lo disfrutó muchísimo. Sí, sí. O sea, a veces es una tortura que lo entrevisten a uno. No, yo la disfruté un montón, Eso está bueno. Entonces la segunda parte sí viene. Muy bien. Sí, ministra, que le vaya bien. Muchas gracias. Es la ministra Pablo Bogantes, que es ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. A ustedes, oyentes de esta radio, muchas gracias. Nuestros seguidores en televisión también, gracias por estar aquí en Asiento Extra. Que estén muy bien. Adiós.